minutos. Hablemos de la política, lo que está sucediendo a nivel de gobierno. Se estrenó el nuevo gabinete. Carolina Toá estableciendo todas sus redes. ¿Para qué decir Analía Uriarte en el Congreso? Fue recibida ayer en forma muy eufórica, a lo mejor demasiado eufórica, una euforia que yo no sé si está de acuerdo con los tiempos, no sé cuál fue la razón, pero lo cierto es que había euforia con ella. Yo creo que es el mensaje político de George Jackson: mira cómo la queremos a ella, a ti no te queríamos. En fin, es toda una puesta en escena, porque, a ver, no es que esperaron que ella ingresara al Congreso, no, fue en la calle. Vamos a mostrar para que todos la vieran, porque para que todos se fijaran. Entonces, pero para describir, a ver, hagamos el parangón con cuando se dan las ceremonias, la cuenta pública, el cambio de mando, en donde hay una comisión de pórtico. De pórtico, exacto, gracias. Que son básicamente parlamentarios y parlamentarias que saludan a los invitados, ¿no? Los ministros, ministras, el presidente, la presidenta, en fin, algo así, pero una versión más desordenada que se estaba registrando en el otro acceso del Congreso el día de ayer. Todos, o una fila muy larga, no sé si todo, pero muchos parlamentarios y parlamentarias abrazando, besando a Analía Uriarte en su arribo ayer, que fue finalmente su primera jornada como ministra, secretaria general de la Presidencia en el Congreso. A mí me parece un poco, digámoslo así, un poco ridículo al final del día, pero era un mensaje a George Jackson para decirle: no te queremos. Ahora, yo creo que cuando alguien ha caído, George Jackson cayó, obviamente se quedó con un ministerio, pero cayó del puesto que tenía. Todo esto no tiene mayor sentido. Eso por una parte. Y por otra parte, había molestia ayer en Apruebo Dignidad, principalmente Revolución Democrática, por quedar fuera del comité político. Revolución Democrática del Partido Grande, entendemos, el Partido Grande del Frente Amplio, y resulta que quedó fuera del comité político. Y ayer esto se resintió. O sea, evidentemente que ahí está el corazón del gobierno, se toman todas las decisiones y se sabe cuál es la información política más sensible. Y resulta que no están. Eso es lo primero. Y lo segundo, la molestia del Partido Comunista. Lo que ayer en la Radio Pauta dijo el senador Daniel Núñez del Partido Comunista, responde a lo que él piensa exactamente. Natural, ¿qué es lo que ocurre después? Recogen cañuela, como se dice, no fue tanto, empiezan a morigerar todo lo que han dicho, pero eso es lo que él piensa, y lo que él piensa es que el programa se tiene que mantener, y si en algún momento el programa, por alguna razón, ya sea la situación internacional, ya lo que sea, el programa no es posible, no se puede avanzar en él, ellos se retiran del gobierno. Y nos vamos a la otra vereda. ¿Y la otra vereda cuál es? Oposición. Eso. Ayer hubo muchas reacciones, en el sentido que el Partido Comunista estaba condicionando al gobierno, directamente amenazando al gobierno, otros decían chantajeando al gobierno con todas estas declaraciones, pero el Partido Comunista quedó muy lesionado después de este asunto de que un señor fuera subsecretario del Interior por 29 minutos. Nicolás Cataldo, ¿no? De él estamos hablando, 29 minutos. Entonces resintieron, o sea, no lograron o no logran soportar que basta un llamado a la distancia de sectores de derecha para que el presidente Boric tenga que hacer una genuflexión frente a esto y retirar o retroceder una decisión que había adoptado con el Partido Comunista, porque ustedes comprenderán que ese nombramiento se hizo con el Partido Comunista, con un hombre que propuso el Partido Comunista de entre sus cuadros. Entonces la situación ayer era compleja. Efectivamente. Era un momento turbio. Bueno, al comienzo del llamado segundo tiempo del Ejecutivo, con las primeras actividades de las ministras, ya las mencionábamos, la ministra del Interior, Carolina Toá, y la ministra secretaria general de la Presidencia, Analía Uriarte, pero con todos estos otros efectos políticos que han tenido estos nombramientos, particularmente, ya decíamos, cuestionamientos al senador Latorre en relación a por no haber insistido finalmente en que Revolución Democrática continuara siendo parte del comité político, aunque hasta ahora no se ha descartado que eventualmente Desarrollo Social, que es el ministerio en que está ahora George Jackson, pueda finalmente volver al comité político. Digo volver porque la administración de Sebastián Piñera era parte efectivamente de ese ministerio. Ahora sabemos que esta administración ha tomado la determinación de incluir el Ministerio de la Mujer y el Ministerio del Trabajo como parte de las últimas decisiones que se tomaron. Vamos a revisar más detalles de lo que fue esta primera jornada con Daniela Ruiz Tagle. Hola Daniela, buenos días. ¿Cómo están? Muy buenos días. Temprano por la mañana llegó ayer la ministra del Interior, Carolina Toá, quien sostuvo reuniones en La Moneda, protocolares en el marco de la instalación de su cargo. Y también lo hizo Analía Uriarte, la nueva ministra
de la Secretaría General de la Presidencia. Esta poco después de hacer ingreso a su despacho en el Palacio de Gobierno, se trasladó hasta Valparaíso para tener su debut en el Congreso Nacional. Y claro, sostuvo reuniones con la mesa de la Cámara, del Senado, pero ¿cómo fue el ambiente en la sede del Poder Legislativo? Más allá de que Uriarte es observada con atención por parlamentarios, incluso de su partido, el PS, fue recibida hasta con abrazos de la oposición, como ustedes lo decían, una especie de comisión de pórtico a las afueras del Congreso Nacional. Luz Ebensberger, vicepresidenta del Senado, militante por la UDI, destacó la reunión que tuvo con la secretaria de Estado, hizo una marcada comparación con el exministro de esa cartera, Giorgio Jackson, que hoy es titular de Desarrollo Social. Valoro también el hecho que haya un compromiso de no solamente trabajar con prontitud todo lo que se refiere a este nuevo proceso constitucional que parte ahora, sino que en forma paralela y sin dejar de lado también en la agenda legislativa que va a resolver los problemas que tienen los chilenos. No tengo ninguna duda que va a haber una muy mejor relación con la ministra Uriarte que con el ministro Jackson. Es muy claro lo que dice Luz Ebensberger, que no tengo ninguna duda que tendremos una mejor relación con la ministra Uriarte que con el exministro Giorgio Jackson. Bueno, Analía Uriarte ayer en su calidad de ministra habló varias veces en el Congreso Nacional y en algún momento se le preguntó respecto a la idea de moderar ciertas reformas que son parte del programa transformador, como se le ha denominado, del gobierno. Esto fue lo que respondió la secretaria de Estado. Queremos ser claros y categóricos. Nosotros tenemos proyectos importantísimos. ¿Para qué? Para la buena vida de los chilenos, para la gran mayoría de los chilenos. No podemos ni queremos abandonar esa agenda. ¿Pero estos proyectos se van a moderar? Los proyectos van a seguir su curso, los proyectos van a tener un diálogo democrático. Bueno, el comité político entonces ahora cuenta con mayor protagonismo de Socialismo Democrático, con Carolina Toá del PPD a la cabeza, Analía Uriarte del Partido Socialista en la SECPRES. Y pese a que se sumó una ministra del Partido Comunista, al comité político, que es la ministra del Trabajo, Janet Jara, esto aún así no logró calmar los ánimos de ese partido tras lo ocurrido con el subsecretario, con la subsecretaría del Interior, que preliminarmente iba a ser para la tienda liderada por Guillermo Tellier. Nicolás Cataldo del Partido Comunista era el nombre que incluso confirmó el gobierno y que después de 29 minutos bajó tras conocerse una serie de publicaciones en Twitter en donde arremetía directamente y duramente contra Carabineros. Tellier, en el medio El Siglo, reconocía lo que las bases hablaban en la interna. Fue un golpe duro para el partido el hecho de que se bajara a Nicolás Cataldo por las críticas de la oposición, que habían dicho incluso: nosotros no nos vamos a sentar a conversar con Cataldo si es que él llegase a ser el subsecretario del Interior. El senador del Partido Comunista, Daniel Núñez, señaló al medio Pauta que efectivamente había quedado un gusto amargo tras lo que había ocurrido en el gabinete. Pero el parlamentario no solo lo dejó ahí. Núñez, quien es cercano a el presidente del partido, Guillermo Tellier, dijo lo siguiente: si el día de mañana esta coalición o la que viene dice, mire, en realidad nosotros estamos contentos con este modelo, Chile funciona bien así y queremos seguir igual que los últimos 30 años, nosotros ahí tomamos nuestras cositas y nos vamos a la otra vereda. Esas fueron las palabras del senador Daniel Núñez al medio Pauta. Y estos dichos fueron rectificados por el propio parlamentario. Tuvo que salir a aclarar lo que había indicado. Sostuvo que nunca se trató de una amenaza al presidente Gabriel Boric, sino que no se iba a ceder con la derecha. Nuestro liderazgo es a toda prueba, sostuvo el parlamentario del Partido Comunista. Es que obviamente si uno ve que un gobierno no cumple con su programa en los aspectos centrales, en la esencia, no se siente parte de él. Ahora, jamás dije que eso esté ocurriendo hoy día, jamás dije que el presidente Gabriel Boric vaya para allá, y por favor publiquen eso. Y por favor publiquen eso, dice entonces el senador del Partido Comunista, Daniel Núñez. Estos dichos, en todo caso, pese a que los salió a aclarar, generaron una especie de incomodidad en Socialismo Democrático. La radio se contactó con la presidenta del Partido Socialista, Paulina Bodanovich, y se le preguntó sobre lo que dijo. Ahora, ella agregó que el programa de gobierno, en todo caso, no está escrito en piedra.
Bueno, yo creo que no es el momento político para hacer aseveraciones tan duras, siendo parte de la coalición fundadora del gobierno, por decirlo de alguna manera. Creo que el programa tampoco está escrito en piedra y sin duda puede sufrir modificaciones. Bien, así están las cosas entonces y estamos muy atentos a la nómina de las subsecretarías, porque efectivamente lo que ocurrió con Nicolás Cataldo, con el Partido Comunista, remueve el tablero, y pese que ya habían unos nombres que estaban confirmadísimos. De hecho, se señala que hay varios nombres importantes que estarían dentro del gobierno ocupando subsecretarías importantes. Quizás esto podría cambiar a último minuto a propósito de lo que ocurrió con el Partido Comunista y la Subsecretaría del Interior. Caterín Tomás. Mira, lo primero es con respecto al senador Daniel Núñez. El senador Daniel Núñez, en forma inaceptable, trata de decir que lo editaron y que no se publicó todo lo que él dijo. La entrevista del senador Núñez fue en vivo en la Radio Pauta. O sea, habló y salió todo lo que dijo. Por lo tanto, esa pretensión del senador Núñez de insinuar que hay cosas que dijo pero que no se emitieron o publicaron es falso. Esa insinuación del senador Núñez es falsa. Lo que podría decir es que precisa sus dichos, o sea, que los acota, pero no que algunas cosas que dijo han sido ocultadas, porque no es verdad. Lo segundo es que efectivamente nunca dijo que el gobierno, fue una advertencia al gobierno. Él no dijo ahora, pero tampoco se ha dicho que lo diga, que haya dicho eso, nunca se dijo, sino que dice, si el gobierno abandona su programa de gobierno por alguna circunstancia, y puso el ejemplo de esas circunstancias, por la situación internacional, etcétera, etcétera, bueno, resulta que tienen que irse a la vereda del frente, y lo dijo tal cual. Pescamos nuestras cositas y nos vamos. Eso es lo que dijo. Ahora, claro, ¿eso se miró como una especie de advertencia? Sí, claro. ¿Es normal que lo haga? A lo mejor también, pues si no están de acuerdo con el programa de gobierno o están de acuerdo con un programa y por eso está en el gobierno que no se va a hacer, a lo mejor es consecuente tomar sus cosas e irse. ¿Por qué no? Pero bueno, la política tiene todo este tipo de cosas, pero queda todo registrado y podrá precisar, pero no es aceptable que él diga que fue prácticamente editado, porque no es verdad. Ahora, con respecto a Tellier, él reconoció que lo de Cataldo fue un golpe duro. ¿Y por qué? Porque a Nicolás Cataldo lo propuso el Partido Comunista, o sea, el mismo Tellier. De esos cuadros, es un hombre, en el Partido Comunista se habla de cuadros, ¿no? Es un hombre de esos cuadros, un funcionario fiel, absolutamente disciplinado, que jamás va a dar un problema, y por lo tanto para ellos era muy importante tener a alguien en ese lugar, y lo reconocieron el día de ayer, que tenían estos problemas. Ahora, con respecto al Partido Comunista, hay una serie de discusiones en su interior. Si hasta el mediodía del martes la llegada de Cataldo era una noticia que estaba siendo celebrada por el Partido Comunista, imagínense lo que sucede con la decepción que se produjo minutos después, en la misma proporción de la celebración que existía en el PC. Ahora, ¿qué va a pasar con otros sectores? Ministerio de Ciencia, se quedaron sin el Ministerio de Ciencia nomás, en medio de toda esta trifulca que hubo para nombrar a los ministros, porque se fue Flavio Salazar, ¿no es cierto? Y la llegada de las ministras Carolina Toá y Analía Uriarte, que son de la Concertación. A otros decían que a la Subsecretaría de Defensa podía llegar Gabriel Caspar, después esto se frustró. ¿Deja al Partido Comunista en una situación desmejorada? Sí, porque son personas que tienen una distancia mayor con el Partido Comunista que quienes estaban. A ver, la cercanía que tiene Isquia Siches con el PC no es la misma que es la que tiene Carolina Toá con el PC. Y eso es de toda evidencia. Entonces, naturalmente que se sienten más huérfanos. Pero vamos a ver, yo creo que al final el Partido Comunista va a seguir en el gobierno. ¿Dónde se va a ir? ¿Van a renunciar a todos los cargos que tienen? No es el ambiente, ¿no es cierto, Daniela? No, de hecho automáticamente salieron varios personeros del Partido Comunista a decir que estaban firmes con el programa de gobierno y que efectivamente fue un intento por sacar de contexto al senador Daniel Núñez. Este mismo tuvo que salir a
aclarar lo dicho. Dijo: a nosotros en un programa de gobierno nos motiva a ser parte de un gobierno, son las ideas las que motivan a estar e impulsar y participar, pero dijo: esto no tiene que ver, mis declaraciones, con lo que uno pueda llamar como una advertencia al gobierno, menos aún al presidente Gabriel Boric, y dice: acá hay un sector de la derecha que está buscando poner de rodillas al gobierno, poner de rodillas al presidente Boric, desnaturalizar el programa y su vocación transformadora. Él dice básicamente como que las críticas van a la oposición y que efectivamente no están disponibles para cambiar el espíritu del programa de gobierno. Ahora bien, nosotros conversábamos con personeros de Socialismo Democrático y se decía que incluso hay disponibilidad, hay apertura para, por ejemplo, modificar algunas reformas, como lo es la reforma tributaria, precisamente porque se necesita, y es algo obvio, ¿no es cierto?, una mayoría en el Congreso Nacional. Y efectivamente solamente Apruebo Dignidad y Socialismo Democrático no tienen esa mayoría para la aprobación. Entonces efectivamente necesitan llegar a un acuerdo, a consensos, y es que, como pasa con todos los gobiernos, es muy probable que puedan existir modificaciones en ciertas cosas porque se necesita un amplio consenso. Ya, dos preguntas muy rápidas respecto de actividades que están siempre ahí esperándose cuando asumen nuevas autoridades, particularmente en Interior. La ministra Carolina Toá tiene en su agenda visita a la Araucanía, alguna reunión respecto de ese tema, porque próximamente va a haber que hablar nuevamente del estado de excepción vigente en la macrozona sur. Sí, hoy día hay una reunión, de hecho, de la evaluación del estado de excepción constitucional. Es muy probable que no hable la ministra del Interior, Carolina Toá, y de momento no hay confirmación de una visita a la región de la Araucanía. También tenemos que estar atentos, Catherine Tomás, a la visita del presidente Gabriel Boric. Recordemos que él dijo que pretendía viajar antes de que finalice este año. Y después del plebiscito. Y después del plebiscito. Entonces estamos ahí a la espera de que se confirme finalmente una visita a la región de la Araucanía. Lo cierto es que Carolina Toá tiene varias prioridades en su agenda, ¿no es cierto?, que es principalmente poder alcanzar consensos en materia política. Ayer ella estuvo muy atenta a lo que estaba pasando con estas manifestaciones incipientes, que también se van a tomar, por supuesto, la agenda del Ministerio del Interior, y automáticamente ya se actúa con estas querellas que fueron presentadas tras las manifestaciones que se registraron entre el día lunes, el martes y ayer miércoles también. Oye, ¿y alguna vocería que se refiera a la situación de los subsecretarios que quedaron ahí en entredicho finalmente con todos los trascendidos que hubo después del cambio de gabinete? Sí, nosotros estamos y una explicación también para saber qué fue lo que pasó finalmente ese día también, porque hasta ahora no ha habido una vocería formal, ¿no? Exacto, no ha habido una vocería formal. De hecho, las vocerías que pudimos conseguir el día lunes o el día martes, ya uno se le olvida el día en que estamos porque han sido semanas muy intensas. Efectivamente, han sido a la pasada, como se dice. No ha sido oficial lo que ocurrió con Nicolás Cataldo. Lo que se ha dicho es que efectivamente el presidente tiene la facultad de ir moviendo las distintas piezas y que eso es facultad exclusiva del presidente de la República. Ahora bien, ¿qué es lo que se ha indicado? Que es muy probable que hoy o mañana se conozca la nómina oficial de las subsecretarías. ¿Por qué? Esto ya podría haber estado listo el mismo día en que se realizó el cambio de gabinete, pero efectivamente lo de Nicolás Cataldo removió el tablero. Y efectivamente el hecho de que la subsecretaría del Interior no haya quedado a cargo del Partido Comunista, efectivamente remueve las aguas. Oye, solo para terminar, hoy día el Partido Comunista tiene reunión porque sigue con el análisis de la situación. Sí, de hecho comenzó ayer la reunión. Exactamente, la suspendieron debido a la hora. Tarde, claro. Es una reunión de café bien cargado, eso es lo que pasa, y por eso lo suspendieron. Sigue hoy día y por lo tanto hay que estar atentos a cualquier reacción porque van a tomar decisiones que adopte el Partido Comunista. No digo una decisión muy grande, muy grave, pero algo tendrán que decir en el día de hoy. Estaremos atentos. Vamos a estar atentos, y ahí queda en evidencia también que no se logró apaciguar con la subida de Janet Jara, un detalle ese, al comité político, porque finalmente el comité político cuenta con dos figuras del Partido Comunista, que es Camila Vallejo, en la CEGOV, y ahora Janet Jara del Partido
comunista del Ministerio del Trabajo, pero aún así el gusto sigue amargo. Gracias. Buenos días. Gracias, Daniela. Hasta pronto. Ayer al Palacio de la Moneda llegó el presidente de Revolución Democrática y además senador Juan Ignacio Latorre. En RD, Revolución Democrática, dicen que el partido está molesto por el actuar del presidente, porque no solo salieron del comité político, sino que, según dicen, se perdió el cargo de la subsecretaría de la Niñez con Rocío Faúndez, sin mayor explicación por parte de la Moneda, más que el conocido ajuste de la caja de los partidos políticos. Y beneficiado por ese cupo, o en ese cupo estaría el PPD con el ingreso de Yolanda Díaz, aunque ninguna información está confirmada por la Moneda. En el partido se quejan de que además se perdieron influencia en el Ministerio de Salud por la salida de Begoña Yarza y su jefe de gabinete, Jaime Peña, quien milita en ese partido. Esos son los motivos por los que el senador Latorre habría asistido a la Moneda a buscar una explicación por parte de las autoridades de gobierno. En Revolución Democrática no saben por qué fueron uno de los partidos más castigados del ajuste, a diferencia de Convergencia Social, que es el partido del presidente Boric, que con algunos cambios mantiene sus 5 ministerios y la presencia dentro del comité político. Pero en el partido hay voces que señalan que los ajustes se deben a que simplemente hay cuadros que no han dado el ancho para manejar cargos de alta presión, como por ejemplo ser subsecretario. En Revolución Democrática indican que es un problema que va más allá de un partido y es una realidad generalizada en el Frente Amplio, eso de no formar con cuadros competentes. Al término del encuentro, el senador se retiró del Palacio sin dar declaraciones. Iba con rumbo a Valparaíso. Tampoco quisieron comentar la salida del ministro Jackson en la directiva de Revolución Democrática. ¿La culpa es de Jackson? Militantes de Revolución Democrática indican que no. Dicen que el ministro sigue siendo un activo para el gobierno y para el presidente Boric y que puede aportar para la nueva cartera de desarrollo social. Ayer el ministro Jackson tuvo una larga jornada en el edificio de calle Catedral que alberga las dependencias del Ministerio de Desarrollo Social. Recorrió los 6 pisos que tiene el ministerio saludando a los funcionarios y se espera que mañana tenga una actividad en terreno en el marco del plan Chile Apoya. En la ex cartera liderada por Jackson destacan algunos logros como la promulgación de 40 leyes, entre las cuales se destaca la de responsabilidad parental, el acuerdo de Escazú y el acuerdo por el incremento del salario mínimo. Asimismo indican que Jackson tuvo participación en la presentación de 28 proyectos de ley como el plan de invierno para enfrentar el costo de la vida y la reforma tributaria. Hablemos acerca de las reformas que se están planteando, particularmente Chile Vamos puso en duda la viabilidad de la reforma a la salud, asegurando que actualmente no tiene piso político. En el oficialismo y la democracia cristiana aseguraron que están las condiciones para avanzar en esta materia, aunque cuestionaron la lentitud del gobierno en el ingreso del proyecto. Bastián Yuvetich con detalles. La ofensiva de la oposición contra las reformas del gobierno, luego del apabullante triunfo del rechazo, se intensificó con las palabras del presidente de RN, Francisco Chaguán, que él lidera la Comisión de Salud, afirmando que la reforma al sistema no tiene piso político. Avanzar en un fondo universal y modificar estructuralmente el rol de las ISAPRES hacia un modelo de seguros complementarios son los puntos que hacen ruido en la derecha. Así también lo manifestaron los diputados de la Comisión de Salud de la Cámara, el RN Andrés Celis y el UDI Daniel Lilayu, quienes indicaron que el gobierno no debe imponer una reforma tan importante como esta. El gobierno no nos puede imponer un fondo universal, un fondo que no sabemos en qué va a consistir. La reforma tiene que ser hecha con la gente que necesita mejor salud, no que se nos impongan el tipo de salud que ellos creen que está bien. Ahora tienen un piso inviable. En el oficialismo cuestionaron la advertencia de Chile Vamos y dijeron que aventurarse con una proyección respecto del apoyo político que tendrá el proyecto sin ser presentado todavía es precipitado. En la centroizquierda afirmaron que están disponibles para avanzar en una reforma como la propuesta por el Ejecutivo. Así lo expresaron el diputado jefe de la bancada de la Democracia Cristiana, Erika Edo, y el senador socialista Juan Luis Castro. Están las condiciones para una reforma de salud. Creo que le molesta que solo avancemos en un sistema público de salud. Son a título de él, no son como presidente de la Comisión de Salud, porque esto jamás se ha hablado. Venir a decir anticipadamente que no hay piso político, que no hay apoyo, creo que es una patudez. Pese al respaldo, en este sector han cuestionado la tardanza con que la Moneda ha trabajado en la reforma al sistema de salud. El senador de la DC, Iván Flores, y el diputado independiente de la bancada radical liberal que preside la Comisión de Salud, Tomás Lago Marcino, sostuvieron que aún no hay una hoja de ruta clara. Y hasta el momento el gobierno no ha presentado nada. Se inmovilizó
esperando el resultado del plebiscito. Tiene razón al decir que tenemos que sentarnos a conversar. No está marcada la hoja de ruta por la cual justamente el Ejecutivo desea avanzar. En el oficialismo y la oposición han concordado en que el trabajo en una reforma al sistema de salud va a ser uno de los principales desafíos de la nueva ministra de la cartera, Jimena Aguilera, y que se deberá trabajar en los aspectos técnicos del proyecto, pero también en materia política, para lograr un apoyo transversal en el Congreso. 9 de la mañana, 1 minuto. Y alcaldes de la macrozona sur y parlamentarios llamaron a la nueva ministra del Interior, Carolina Toá, a impulsar un diálogo con todos los sectores y dar prioridad al conflicto en la zona. Tenemos detalles con Agustín Morel. Un respaldo transversal entre alcaldes de la llamada macrozona sur y parlamentarios generó la designación de Carolina Toá como ministra del Interior. Las autoridades destacaron la trayectoria política que tiene la jefa de gabinete, que entre 2001 y 2016 ejerció como diputada, vocera de gobierno y alcaldesa de Santiago. En esa línea sostuvieron que la experiencia de Toá puede servir para jugar un rol importante en la Araucanía. Así lo destacó el alcalde de Lonquimay, Nivaldo Alegría, quien sostuvo que es fundamental que la ministra pueda retomar el diálogo con los distintos actores que juegan un papel en el conflicto del Estado chileno con el pueblo mapuche. Ministra, cierto que tiene mucho conocimiento y creemos que eso sin duda es importante para enfrentar esta situación compleja que se vive en la Araucanía, ¿verdad? Y sobre todo el diálogo que tiene que haber con todos los actores regionales, parlamentarios, alcaldes, dirigentes, loncos, etcétera. Enrique Neira, alcalde de Angol, concordó en que el diálogo es fundamental y pidió a la jefa de gabinete darle prioridad al conflicto en la denominada macrozona sur. Primero que nada, pedirle que sea prioridad la región de la Araucanía, que no se nuble con otras situaciones que son propias de su cartera. Hoy día la región de la Araucanía, la macrozona sur, necesita bastante preocupación y ojalá que dentro de sus prioridades estemos en el primer lugar. En el Congreso también fue percibido de buena forma el arribo de Carolina Toá al Ministerio del Interior. El diputado del Partido Socialista y presidente de la Comisión de Seguridad, Raúl Leiva, señaló que están disponibles para retomar el diálogo, mientras que el legislador TRN, Miguel Mellado, valoró la experiencia de Toá y señaló que espera que la ministra llegue con buena disposición para enfrentar el conflicto. Esperamos mantener, como siempre, un diálogo muy fluido con la ministra Toá, quien además tiene una vasta experiencia. Esperamos que en el caso de la seguridad pública y del terrorismo en la Araucanía, ella efectivamente no le tiemble la mano para tomar las decisiones y las acciones que sean necesarias. Esta mañana la ministra del Interior participará en la reunión habitual con autoridades policiales y de las Fuerzas Armadas para evaluar el estado de excepción en 4 provincias del Biobío y la Araucanía, aunque lo hará de manera protocolar, ya que continúa con el proceso de instalación y traspaso de información. En el Consejo Nacional de la Democracia Cristiana, que se realizó ayer por la tarde y posteriormente a través de una carta, el alcalde de La Granja, Felipe Del Pin, confirmó su renuncia solo después de 5 meses en la cabeza a la presidencia de la Democracia Cristiana. Claro, porque él, que también es alcalde, asumió la dirección de la Falange a mediados de marzo de este año y como mandamás tuvo que liderar la campaña del partido por el apruebo. En su carta, Del Pin sostuvo que a pesar del triunfo del rechazo, el partido deberá analizar la situación de quienes no respetaron la decisión institucional de la ADC. El renunciado presidente de la Democracia Cristiana sostuvo que volverá a enfocarse en su labor como alcalde y quedó transitoriamente en su reemplazo Aldo Mardones, quien hace algunas horas asumió como vicepresidente. Gustavo Toro, que es alcalde de San Ramón y militante en la Democracia Cristiana, lamentó la renuncia de Felipe Del Pin. Siempre las renuncias son dolorosas para quienes abrazamos los ideales del Partido Demócrata Cristiano. Sin duda que le deseo lo mejor al alcalde Del Pin y además aprovecho de hacer un llamado a la militancia de nuestro partido, que estemos a la altura del momento histórico que vive Chile. Y también a través de una carta, el expresidente de la Democracia Cristiana, entre ellos Eduardo Frei Ruiz-Tagle, Andrés Saldívar, Carolina Coich, convocaron al partido a tener un comportamiento que facilite la recuperación de la democracia cristiana y que para esto es necesario crear una dirección nacional integrada e integradora. Y esto pensando también en enfrentar un nuevo proceso constituyente, evitando lo que calificaron como algunos errores que se cometieron en la convención. El único ex convencional del partido fue Chaín, que también firmó la misiva, se refirió a su contenido. Se necesita efectivamente disposición de todos los sectores,
una nueva conducción política del partido que sea integradora, que esté integrada también por todos los sectores y que sea convocante para poder enfrentar de manera unitaria este nuevo proceso constituyente, para poder renovar nuestro liderazgo, para poder renovar nuestra estructura, un Tribunal Supremo que está absolutamente vencido en su mandato. El vicepresidente del partido y también diputado Héctor Barría dijo que están abiertos a recibir comentarios y recomendaciones de voces con experiencia, aunque criticó que el llamado fuese a través de una carta y no con conversaciones directas. Sin dudas, me parece muy bien que existan esas miradas constructivas. Al mismo tiempo, lo reitero con harta franqueza y cariño, que debieran usarse los canales adecuados, más cercanos, conversaciones, podemos tener reuniones mejor frente a frente. No soy partidario de las cartas. Ayer también se conoció, y esto da lugar a tomar el peso a la división que hay en el interior de la democracia cristiana. Ayer se conoció que directivas comunales del partido compartieron un comunicado donde exigieron la renuncia de la senadora Jimena Rincón, del senador Matías Walker, de Fuad Chaín, del diputado y jefe de la bancada Eric Aedo, por respaldar el rechazo y no respetar la decisión institucional de la DC de apoyar la propuesta de nueva constitución plebiscitada el pasado domingo. Y más tarde, como contraparte, 600 militantes exigieron la renuncia de toda la directiva del partido precisamente por respaldar el apruebo y guiar por el camino erróneo a la colectividad. Así está el ambiente en la democracia cristiana. Bueno, recordemos que en la comuna de La Granja, donde es alcalde del PIN, ganó el rechazo. Casi fue empate, 50 y tanto. Pero eso significa que hasta en su propia comuna el alcalde del PIN no logró convencer a las personas que lo habían elegido. Entonces, evidentemente que tiene un problema del PIN y se manifestó ayer con esta carta. Algunos dicen que interrumpió varias veces la lectura de la carta por la emoción, y una vez finalizada la lectura de la carta simplemente abandonó la reunión, no fue capaz de quedarse en el lugar, no resistió del PIN y se fue. Y ahí repasó su trayectoria. Fui elegido para encabezar una lista, presidir el partido en un momento crucial para el país, cuando se debatía respecto a una propuesta constitucional y que podía reemplazar a la constitución de Pinochet. Creí, sigo creyendo en la necesidad de tener una nueva constitución, etcétera. Y finalmente se fue. Hubo una petición de renuncia además a la mesa, porque la renuncia del PIN habría estado presidida por una serie de cartas cuestionando a la actual directiva. Está esa carta donde está Eduardo Frei, Saldívar, Foxley, Enrique Kraus, estaba Ricardo Ormazábal. Había habido una serie de cartas al interior de la democracia cristiana pasándose las cuentas. Muy complicado todo en la democracia cristiana. Yo no sé qué va a pasar porque asume Mardones, pero es una directiva hoy día que prácticamente no tiene sustancia. Es un partido totalmente dividido en la militancia, además. ¿Qué van a hacer? No sé. Yo tampoco. Si tuviera, por ejemplo, el gobierno que negociara algo con la DC, ¿con quién negocia? ¿Con quién habla, claro? ¿Con quién habla? No sé, no tengo idea, no se sabe. No. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, con con Carmen Frey, que fue presidenta del partido hasta hace poco tiempo? Que se la jugó por el apruebo. Y su hermano, el expresidente, por el rechazo. ¿Cómo conversan ahí? Sigamos hablando acerca de Felipe del Pin, pero ahora en su rol como alcalde de La Granja, porque la Contraloría ordenó realizar un sumario en la municipalidad por denuncias de mal uso de vehículos municipales y ausencias no justificadas por el mismo alcalde. Carla Padilla nos cuenta. Un proceso disciplinario en la Municipalidad de La Granja instruyó la Contraloría General de la República. Esto luego que el diario La Tercera publicara un reportaje que denuncia que el alcalde de la comuna, Felipe del Pin, se ausentó de actividades municipales por tener que concurrir a reuniones como presidente de la democracia cristiana, esto sin solicitar permisos administrativos en al menos 9 oportunidades. Según el alcalde del Pin, quien ayer renunció a la presidencia de la DC y entregó todos los informes para que se pueda desarrollar la investigación correspondiente. Llegó la Contraloría, pidió la información, se la entregamos toda la información, está todo en orden. Y respecto a mis permisos y también del uso del vehículo fiscal que tengo a cargo, en este caso yo, y no que aparezca la prensa. Me parece extraño que si es así, se esté entregando información desde la Contraloría a los medios de comunicación antes que a los interesados. De acuerdo al reportaje, varios políticos de la DC denunciaron que Del Pin estaba asistiendo a actividades del partido en el automóvil municipal que tenía asignado, lo que fue descartado por el jefe comunal. Sin embargo, el Contralor Regional Metropolitano, René Morales, pidió investigar el eventual mal uso del vehículo municipal asignado al alcalde. Desde el partido político del jefe comunal, el diputado de la Democracia Cristiana, Eric Aedo, señaló que no le cabe duda que Felipe del Pin va a colaborar con la investigación.
Lo importante es que las instituciones funcionen y acá todos los funcionarios públicos están llamados a rendir cuenta de sus actos cuando la Contraloría así lo determina. No tengo ni una duda que Felipe del Pin va a colaborar con esta investigación y entregar todos los antecedentes necesarios. Dentro de las actividades que habría privilegiado Felipe del Pin en lugar de cumplir con su rol de alcalde, se encuentra un viaje a México, una visita al Palacio de la Moneda para reunirse con el presidente Gabriel Boric y bilaterales con el embajador de Francia. Según afirmó el jefe comunal, al menos su viaje a México está totalmente justificado, ya que se trataba de sus vacaciones. Tu centro de